Bueno, hemos estado hablando de la organización y de los recursos. Vamos ahora a hacer un recuento de exactamente cuáles son los recursos de una empresa. Bueno, primero, si una empresa puede funcionar sin recursos, definitivamente no. ¿Por qué? Porque los recursos son las personas, que nosotros que trabajamos en nuestra propia empresa, las personas que nos apoyan, nuestros empleados, todo el equipo, material, muebles, todos en nuestros negocios tenemos eso. Los recursos financieros, el dinero, cómo lo manejamos, de dónde viene, cómo sale, cuánto recibimos, cómo organizamos toda esta parte financiera, y nuestros intangibles. ¿A qué referimos nuestros intangibles? Cuando tenemos una marca, si la tenemos registrada, si no la tenemos registrada, los servicios que vendemos como por exclusividad, o sea, esas son como que no, son la parte que no se ve, pero sobre todo en los servicios es eso lo que nosotros vendemos, cómo lo administramos, cómo lo organizamos. A eso se refiere esta parte de los recursos. Cuando nosotros tomamos nota de esto, pues vemos y entendemos que un negocio no puede funcionar sin recursos. La diferencia en las empresas es en la cantidad y la calidad de los recursos que se tienen en cada una de ellas. Pero como veíamos antes, no importa el número, no importa el tamaño, hay que organizarlos. O sea, la diferencia estriba en que el que tiene mucho personal tendrá que elaborar muchos puestos, el que tiene 2, 3, pues tendrá que hacer menos trabajo. Entonces, cuando hablábamos del tamaño de la administración y el tamaño del negocio, exactamente a esas son a las cosas a las que nos estamos refiriendo. Si ustedes tienen en sus negocios 1 o 2 personas, pues va a ser mucho más fácil elaborar lo que hacen, relativamente, porque a lo mejor, como también ya hemos mencionado, en estos negocios hacemos de todo, ¿no? Entonces a lo mejor ustedes mismos van a tener que identificarse como el profesionista, como el gestor administrativo, como el desarrollador de proyectos, como el de relaciones públicas, como el de venta. Entonces todas esas características que ustedes las llevan es un perfil de un puesto que ustedes elaboran. Entonces, ¿sí? Esto que estabas diciendo se me hace muy interesante, porque yo me he encontrado con muchos emprendedores y profesionales que por tener una operación en la que a lo mejor están ellos solos o a lo mejor están con un asistente, piensan que muchas de estas funciones no les atañen a ellos, que esas son para negocios grandes. Entonces olvidan la parte administrativa, claro, y olvidan la planeación y olvidan la organización, y no se dan cuenta que por pequeño que sea el negocio, si es unipersonal, nosotros estamos trabajando solos y el negocio es pequeño, no importa, hay que estar conscientes. Mientras más pequeño, sí será más sencilla esa parte, pero no es omisa. O sea, debemos siempre estar conscientes de que debemos cubrir todas esas fases, si no lo vamos a estar haciendo de todas maneras, ¿verdad? Uh-huh. Es como si nos olvidamos que vamos a respirar, de todas maneras vamos a respirar, vamos a hacerlo bien, ¿no? Sí. Entonces está muy interesante lo que estás diciendo, y porque hay gente que se siente como excluida, dice, no, yo soy pequeño, eso no atañe a mí. Sí, claro que les atañe, ¿no? Sí. Bueno, mira, y además aquí algo es importante. Cuando veíamos las características de las pequeñas y medianas empresas, hablábamos de que, por ejemplo, el administrador hace todo, que incluso su tiempo es un tiempo que no le da, o sea, necesitaría horas de más de 24 horas para poderle dedicar a todo. Entonces, cuando ustedes empiezan a llevar un manual de organización y empiezan a organizar, por ejemplo, todas las funciones del personal, cuando quieren delegar, es mucho más fácil, porque a la hora que van a contratar a una persona, o sea, no se van a poner a pensar ¿y qué va a hacer?, sino sencillamente de todo lo que ustedes hacen van a decir, esta es la parte que voy a delegar. Cuando llega la persona o el candidato, aparte que ustedes ya definieron el perfil que quieren, también le pueden decir, estas son las funciones que debes de cubrir, las puedes hacer, no las pueden hacer, etcétera. O entonces si cubre determinado perfil y hay algo que no puede hacer, dices, bueno, a lo mejor las podemos suplir dándote una capacitación, pero es mucho más fácil delegar. ¿Cómo le explican a los otros lo que ustedes hacen? Entonces, también si ustedes aspiran a que su negocio crezca, es ahí
a donde van a decir, valió la pena, porque ahorita que ya no tengo tiempo y necesito que alguien me venga a ayudar, no voy a dedicarle tanto tiempo en la capacitación a explicarle el A, B, C, D hasta la Z, sino le voy a decir, léete el A a la Z y después de que lo leas te explico lo que no entiendes o me acompañas en el proceso y le vas a entender. Entonces la capacitación se ahorra en mucho tiempo, ustedes pueden encontrar al mejor perfil para que les ayude en lo que exactamente ustedes quieren. Entonces ahí es donde ustedes van a empezar a encontrar las diferencias en el antes y después de tener una organización. Pero por ejemplo, vayamos a enumerar cuáles son las cosas más importantes que tenemos que identificar en cada uno de los recursos. Por ejemplo, en los recursos humanos ya hemos hablado del perfil de puestos, las funciones del puesto, es decir, las actividades, las responsabilidades, de qué es responsable y de qué no es responsable, las relaciones horizontales y verticales, quién es el jefe y quién a lo largo o qué relación tenemos con el compañero que está allá, con el compañero que está aquí, con el que sale a la calle, con el que está adentro, etcétera. Depende de la característica de nuestro negocio, ¿sí? ¿Qué información nos proporciona la persona que está cubriendo cierta función y qué otra, para qué nos sirve, cómo nos retroalimentamos? Es algo que llamamos que son nuestros clientes internos. O sea, cuando hablamos de la organización no solamente vamos a hablar de los clientes que vienen a que les vendamos un producto, a aquellos a los que les vendemos un servicio, sino al interior de la empresa tenemos nuestros clientes internos, que nos proporciona el de ventas, que nos proporciona el de administración. Y cuando estamos hablando del de ventas o el de administración, no estoy hablando nada más estoy hablando de las actividades y del puesto, porque en nuestras pequeñas empresas pues puede ser la misma persona. Pero sí es como que en determinado momento le quitamos una camiseta, le ponemos otra camiseta y definimos exactamente lo que queremos de esa persona, ¿sí?